Sí, la primera pregunta que querría hacerle, ¿qué significa para un judío el holocausto? Ante todo, es un trauma como no lo tuvimos nunca y creo que podemos responder en dos niveles. Uno es el nivel actual y uno es el nivel futurista, digamos. El nivel actual implica eh, tener todas las antenas puestas para evitar actos de antisemitismo por miedo, quizás a veces exagerado, que esto pueda volver a suceder. Y eso implica un estado de alerta muy marcado ante cualquier expresión de antisemitismo. El dolor que conlleva, todavía estamos viviendo los hijos de los sobrevivientes, y el dolor personal probablemente se va a ir reduciendo con el tiempo porque ya van a ser los nietos de sobrevivientes o bisnietos. Entonces el dolor es muy intenso y la sensibilidad es muy alta. A largo plazo, nosotros creemos que no podemos medir cuál va a ser el efecto a largo plazo de la Shoah en la mentalidad del pueblo. Eh, Todavía es el tema de la Shoah, es un tema que nos une, que nos eh, integra a todo el pueblo judío. Si eso va a seguir siendo un factor de cohesión, no sé, pero mientras tanto lo es. Y luego querría saber un poco a nivel personal cuál fue su relación con el holocausto, que fue desciende, tiene orígenes alemanes usted, ¿no? Sí, nosotros personalmente yo nací después de la guerra, pero desde muy pequeño mis padres eran de los que contaban. Ellos no sufrieron directamente la parte más dura del holocausto porque se fueron en 1938, se fueron de Alemania y Hitler en aquel momento dejaba salir y habían sufrido discriminación, pero hay algunas escenas fuertes. Pero desde muy pequeño mis padres también me llevaban a las películas asociadas al holocausto, entonces lo viví desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista familiar, muy temprano. Yo veía, por ejemplo, en mi casa, mi papá te mantenía lazos muy cercanos con un holandés, un policía holandés que había escondido a mi abuela en Enschede, y a mi abuela y a mi tío. Entonces veía el agradecimiento que él sentía, entonces me contaba desde muy temprana edad. Por lo tanto, el tema del holocausto es muy cercano a toda mi infancia y mi adolescencia. Sí, y luego creo que no se puede explicar el holocausto sin la historia de Alemania, ¿no? Que había un antisemitismo, ¿no? Que arranca de la Edad Media y que llegó ahí hasta el siglo XX, donde ya arranca con el nazismo, ¿no? Que tiene mucho que ver con la religión, ¿no? Y con el protestantismo, por ejemplo, que Lutero, por ejemplo, fue un erudito y un teólogo muy antisemita, ¿no? ¿No cree que hay alguna explicación que viene mucho antes del nazismo a todo esto? No sé necesariamente, porque hay una frase que mi papá siempre decía y que creo que era reflejo del judaísmo alemán, porque en Alemania tenían derechos civiles, estaban metidos en todas las fases profesionales y gubernamentales desde mediados del siglo XIX, pero había antisemitismo, eh, desde músicos como Richard Wagner y toda una serie de gente que era abiertamente antisemita. Mi papá solía definir qué es antisemitismo: es odiar a los judíos más de lo estrictamente necesario. Y ese estrictamente necesario es lo que tú vas a llamar quizás antisemitismo. Para él no era, ¿sí? Para él es un cierto grado de antisemitismo era digerible. Y eso sí había en Alemania, pero no había esa intensidad y desprecio. Se llevaban bien en los diversos estamentos. Sí, y bueno, parece que hay en los últimos años un gran esfuerzo, ¿no? Por reconocer a las víctimas del holocausto, que se avanzó mucho en estos 20 años, ¿no cree? 100%. Y especialmente desde Alemania, ni que hablar. Pero Alemania ya va a más de 20 años, que está en la campaña de lo que se llama Wiedergutmachung, es decir, digamos, las reparaciones
reparaciones, no solamente económicas, sino también psicológicas. Vuelvo de vuelta a una instancia de mis padres. Mis padres salieron antes de la Segunda Guerra Mundial, pero ya habían sufrido desde 1933 a 1938, sufrieron el nazismo, leyes de Nuremberg discriminatorias, pero los alemanes hicieron un plan durante los años 70 y 80 que las ciudades invitaban a sus ex residentes en Alemania y les atendían, les ofrecían una recepción de un par de días en los mejores hoteles para, digamos, reparar el daño de que se tuvieron que ir. Entonces había una actitud realmente de tratar de reconstruir esa relación. Y la prueba es que desde Israel y su gobierno, que se llevan súper bien con Angela Merkel y con todo el gobierno alemán, y la cantidad de israelíes que hoy viven en Alemania y cómo las comunidades judías en Alemania crecieron. Después de la guerra no quedaban ni 10.000 y hoy en día están hablando de 140.000 judíos viven nuevamente en Alemania, y porque pueden hacerlo. Sin embargo, ese esfuerzo quizá no lo han hecho tanto los países del este que estuvieron tan implicados como Polonia, Hungría, Rumania. No lo han hecho, ¿no? No lo han hecho. No lo han hecho. Porque de alguna manera todavía juegan doble. A veces se ponen, mientras que Alemania abiertamente se pone como victimario, Polonia, por ejemplo, juega por momentos como víctima. También fueron víctimas del nazismo y niegan el sector polaco, que era profundamente antisemita también y colaboracionista. Ahora, había muchos polacos muy buenos, pero había también de los que se le subieron al tren de pensamiento y accionar de Hitler. Entonces ahí no hay esa tendencia de traer de vuelta judíos a la población, ¿sí? Mientras que en Alemania eso es muy obvio. Luego, todas estas conmemoraciones del Holocausto ocurren en un momento en que asistimos a muchos hechos antisemitas, ¿no? En casi todo el mundo, muchas acciones antisemitas, ¿no? Que como que están rebrotando, ¿no? Absolutamente, es un virus que está brotando en un momento, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, durante un par de años, yo diría que 30, 40 años, creíamos de que el virus del antisemitismo se había curado por lo dramático del Holocausto. Y ahora está resurgiendo y hay antisemitismo de izquierda, antisemitismo de derecha, antisemitismo de blanco y antisemitismo de negro. Si no hay una explicación única, sino el virus ese, y sabemos una sociedad que se contamina con antisemitismo, termina desintegrándose la sociedad en sí. Si no solamente es que nos hace daño a nosotros, sino que la sociedad entra en estado de descomposición cuando el antisemitismo, como ese odio irracional, hace efecto en la sociedad. ¿Y qué mensaje podríamos lanzar a las nuevas generaciones, a todos estos jóvenes de 15, 16, 17 años, 18 años que no han oído hablar de todo esto y que conocen poco del Holocausto? ¿Qué mensaje se le podría mandar a las nuevas generaciones? Primero, que investiguen un poco, que estudien un poco, que lean un poco. Es muy difícil hablar de antisemitismo, cómo enfrentarlo, si no tienen un poquito de conocimiento, de conocer los hechos. Sacaron un dato que, por ejemplo, en Francia, 1 de cada 4 habitantes no sabían que había sucedido un holocausto, ni sabían lo que era. Ahora no sé cómo es en España la estadística esa. Lo primero es tratar de encontrar maneras de informar y educar a la gente. Y luego de informar y de avisar y de describir, creo que el mejor remedio, el mejor antídoto al antisemitismo es tratar de que esta gente llegue a Israel y vea a Israel. Vea a Israel cómo se integran las distintas razas, cómo se integran los distintos grupos, aunque tenemos un problema con los palestinos, pero aún con problemas los palestinos están integrados. Centenares de miles de árabes trabajan juntos, mano a mano con los judíos. Entonces, si podríamos acercar el tema Holocausto y acompañarlo del tema Israel, esa sería la fórmula ideal. Sin Israel, curar el antisemitismo va a ser difícil. Sí, y ya finalmente, nuevamente, hay muchas amenazas, ¿no?, al mundo judío y a Israel, ¿no?, que tenemos ahí a Irán permanentemente amenazando, ¿no?
¿Qué siente como judío ante esas amenazas que no deben de caer en saco roto porque así comenzó el nazismo con esas amenazas? Sí. En este momento mi reacción frente a la amenaza de Irán es, le tengo plena confianza al primer ministro Netanyahu, que ese tema lo tomó como un tema central en el manejo de su gobierno, hasta que fue a hablar con el Congreso americano y está constantemente alerta. Me preocuparía el tema Irán si Trump no gana la reelección y sube alguien de los demócratas que están como ciegos en ese tema, creen que hablándole simpático a los iraníes van a reaccionar y no buscar la fuerza atómica, y creo que es un poco de ingenuidad lo que hizo el presidente Obama. Entonces ahí sí me estaría preocupando si sube eh, los liberales, los demócratas o la izquierda americana, que no le ve ese fantasma a Irán. Y para nosotros ese es un problema real, concreto. Pues muchas gracias, Rabino, por sus palabras. Muchas gracias.